define Venecia pero con pocas palabras. Un toque así viejuno pero guapo, a lo Richard Gere, ya me entendéis. Somos Ramón y Raquel. Y esto es El Mundo es un viaje. Y en el vídeo de hoy os vamos a enseñar qué ver en Venecia. Tenéis dos opciones baratas para llegar al centro de Roma. Se refiere a la Piazzale de Roma, justo en el centro de Venecia. Una es cogiendo el Alilaguna, que es un barco que te deja directamente en la parada de Rialto, y después la otra opción es ir en bus hasta la estación de tren de Santa Lucía y luego ahí coger el Vaporetto y ir a donde tú quieras. Las dos opciones tienen más o menos el mismo coste. La primera son 15 euros, la segunda 15,50. Barato. Como vamos a estar 3 días moviéndonos por aquí por Venecia, hemos optado por coger 2 billetes de 3 días. Y nos ha costado nada más y nada menos que 40 euros por persona. O sea, un sablazo que, vamos... De los que duelen, ¿eh? Duele mucho. Por aquí. Escápate un par de días a Venecia y sigue nuestros consejos, porque te enseñamos qué ver en los diferentes distritos que forman esta ciudad. Toma nota de nuestra ruta para ver lo esencial de esta ciudad tan única. Ten en cuenta que podrás aplicarlo en una escapada de fin de semana. Piccola ragazza, es que tu vuoi un compañero per recorrer la Italia, la bella Italia? Yo soy Salvatore. Que ya vengo acompañada de Ramón. ¿Qué callejuela más estrecha? Normalmente cuando os metéis por una de esas callejuelas dais a uno de estos puentes con el canal por debajo, que es súper bonito, es muy mágico. A mí Venecia la verdad es que me encanta, ya estuvimos hace mucho tiempo. Y era eso de que no podías dejar de mirar todo, porque es que es precioso. Tiene ese toque así decadente también, viejuno, pero es que es muy bonito, es muy mágico. Me encanta. La forma de las ventanas, todas las ventanas, que si más redondeada, que si una cuadrada, que si un arco, que si... Es precioso. Estamos cerca de la Plaza San Marcos, que ha sido el centro político y religioso de Venecia durante 1000 años. No vamos a entrar a los edificios porque la última vez que vinimos a Venecia ya entramos y son súper caros, así que esta vez lo vamos a ver desde fuera. Como podéis ver, hay cola y es que hemos llegado un poquito tarde. Hemos perdido la mañana en una cosa horrible que ya os contaremos, porque ha sido una experiencia, la verdad, que muy mala, que no se la deseamos a nadie, y menos durante un viaje. Si venimos tempranito, seguramente no haya tanta cola, seamos de los primeros y podamos entrar sin ningún problema. Así que de momento creo que lo dejaremos. Daremos una vuelta por esta zona, iremos viendo todo lo que hay por aquí, que la verdad es que pinta muy bien. Lasciatemi cantare con la guitarra en mano. Suscríbete a este canal, deja un like y un comentario. Para tener buenas vistas del Puente de los Suspiros os tenéis que venir al Puente de la Paglia. Aquí a la derecha tenemos el Palacio Ducal, donde había una prisión, y los presos pasaban por este puente, que es el Puente de los Suspiros, y daban un último suspiro al ver el mar y el cielo antes de ser ejecutados. Estoy harta ya de tanto puente, ¿eh? Puentecito para arriba, puentecito para abajo. Un poco pesaditos, ¿eh? Los puentes. Estamos ahora mismo encima del puente de los 3 arcos y justo
en esa dirección está el barrio judío. Estamos en el barrio judío, se llama Canareggio. Y vamos a ver sus callejuelas, las sinagogas y a ver qué encontramos por ahí. Ya empieza a caer la noche, por allí se ha puesto el sol, unos colores así lilas, naranjas, ha sido brutal. Y podemos ver cómo empiezan ya a encender las luces y va cogiendo todo aún un color más mágico. Es que es bestial, Venecia es muy muy bonita. Aquí podéis ver restaurantes judíos, que son los de comida kosher, por toda la zona esta de aquí de Canareggio. Aquí en el barrio judío una cosa que me está gustando mucho es que hay como mucho taller de artista. Entonces podemos ver cómo muestran sus obras de arte desde las ventanas de sus locales. Y es muy bonito, la verdad. Bueno, es bastante de noche y yo no sé si se verá bien, yo creo que no. Pero bueno, si habéis visto la serie de Unorthodox, pues esto es igual. Están las chicas separadas con un panel de los hombres porque están rezando. Ellas súper jóvenes, con un montón de hijos, con pelucas, ropa así como antigua. Estamos ahora en unas callejuelas muy oscuras y esto es el barrio pues de los judíos. Y es que ahora cuando llega y cae la noche, como podéis ver, nada, son 4 farolas lo que hay por aquí dando un poquito de luz. Espérate, ahora me volvéis a ver. Parece un poco siniestro, pero la verdad es que es muy seguro. Podéis entrar por aquí y si tenéis suerte incluso pillaréis aquí a los judíos celebrando pues su sábado, su entrada de sábado o pues sus cositas de su religión. ¿Os acordáis que se nos hizo de noche? Pues estamos justo en el punto donde yo me puse a hablar. Debajo de ese foco estamos yendo otra vez hacia la zona de las sinagogas, vamos, hacia el barrio judío. Y queremos verlo ahora, pero con luz, para ver bien ese toque decadente. Un toque así viejuno, pero guapo, a lo Richard Gere. Ya me entendéis. Lo de los tenderetes con ropa colgando de lado a lado, me encanta. Es que le da un toque, es súper chulo. Fijaros bien, ahora se pueden ver mascarillas por el tiempo que estamos viviendo. Hemos madrugado mucho, ahora son las 8 y poco. Aún no han abierto las tiendas de lo que viene siendo pues el puente de Rialto y estas calles, pero es que vamos al mercado del pescado de Rialto, a la pescatería, ¿no? A la pescatería o algo así, ya lo pondré por aquí. Y esto sí que abren muy temprano, y lo suyo es ir cuando abren tempranito, porque si vais a eso de las 12 ya están recogiendo los puestos, así que vamos para allá. Pese a no tener las tiendas abiertas, si vais tan tempranito no pasa tanta gente, así que es fácil encontrarlo pues bastante solo, y más en estas fechas. Ya se va viendo los colores de las frutas y todo el tema este. Es que hemos entrado en el mercado de Rialto. En esta primera parte del mercado podemos encontrar sobre todo frutas, verduras y también muchas especias para tus espagueti, para tu pasta en general, y también alguna que otra pescadería. Pero si lo que queréis ver son pescaderías, hay que ir a la pesquería, que es ahí donde está la lonja del pescado. Como ya sabéis, Venecia está bañada por el mar Adriático y no me extraña de que de ahí salgan pues todos estos pececillos, toda esta fauna, pues que hoy va a ser destinada seguramente a los restaurantes de aquí más próximos, a la gente, ¿no? Para que se cocinen en sus casas. Si vienen las gaviotas es que el pescado es bueno. Es muy gracioso porque vemos aquí a todas las gaviotas esperando a que los pescadores, pues lo típico, estén limpiando el pescado y las sobras las lanzan para acá. Están ahí todas, hay unas peleas que se lían aquí, madre mía. Ver todas estas vieiras me está recordando a los vídeos que hicimos en Japón, comiendo vieiras ahí en el mercado del pescado. O también ese pescadito me está recordando al buen sashimi, por ejemplo el de Hokkaido. Oh, si no lo habéis visto, os dejamos por aquí los vídeos. También os dejamos una lista, se llama Gastrolopithecus, que es donde ponemos todos los vídeos de comida que grabamos allá donde vamos.
A eso de las 10:30, 11 empiezan a abrir las tiendas aquí en el mercado de Rialto y podéis venir a comprar souvenirs o lo que queráis. Como podéis ver, a partir ya de las 10, 11, esto se llena muchísimo y ya empieza a costar hacer fotos. Aquí tenemos el Gran Canale, se llama así porque es grande, es un canal súper grande. Aquí tenemos la Basílica de San Giovanni y San Paolo, que es el edificio este marrón, y aquí detrás tenemos otro edificio súper chulo que no sabemos bien qué es. Que te lo he dicho 3 veces, es el Ospedale Civile. Ah, pues el Ospedale Civile. ¿Y qué es el Ospedale Civile? Ospedale Civile, pues hay cosas muy de hospedales. Vale. Ir en Vaporetto es una experiencia que tienes que vivir. Allá donde mires solo ves edificios preciosos, cautivando tu atención. Y si no te das cuenta, puedes pasarte tu parada. Pasamos de largo el puente de la Academia, que te lo enseñaremos más adelante, pues esconde un gran secreto. Me había olvidado de poner el micro, así que os explico lo que estaba pasando. El Vaporetto lo veíamos a lo lejos y hemos tenido que salir por patas porque pensábamos que no lo íbamos a pillar. Porque vamos allí a la iglesia aquella que hay ahí al final, que es enorme. Bueno, no es una iglesia, es una basílica o una catedral, no sé. Cuando lleguemos me enteraré de algo. Justo ahora estamos delante de la Santa María della Salute. Pedazo de edificio, es impresionante. Todas las figuras que tienen, los arcos, los floripondios, todo. Es brutal. La cúpula es impresionante. Vamos para adentro. Hemos tenido suerte porque cierran a las 5:30, son las 5 y algo. Desde aquí, desde Santa María della Salute, puedes ponerte, sentarte tranquilamente y puedes ver San Giorgio Maggiore y allí la plaza de San Marco. A ver, la plaza no, pero la torre sí. Esta es una zona donde muchos de los venecianos que viven aquí en Venecia vienen a relajarse. La verdad es que está muy bien, aquí viendo la puesta de sol con el fresquito. Buonasera. ¿Qué tal? Bellísima. Qué pesado el tío este, ¿eh? Me ha robado el cuore. Quédate ahí al canal, hombre. Nos hemos venido hacia el puente de la Academia para ver el atardecer con estas vistas tan bonitas de esta Basílica de Santa María della Salute. ¿Qué os parece? Pero pa' guapa tú. Suscríbete y no pierdas detalle de nuestros vídeos, pues te enseñamos dónde conseguir las mejores vistas de Venecia, la calle más estrecha, un taller de máscaras de carnaval, una librería muy peculiar, comida que debes probar y dónde subirte a una góndola totalmente gratis. Y también Burano y Murano. Y desde este punto tan relajado de Venecia nos despedimos. Así que hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos que os haya gustado y si es así, dejadnos un like. Suscribíos si aún no lo habéis hecho. Y compartid este vídeo con todo el mundo. También os podéis unir con la nueva función de YouTube.
y a cambio tendrás acceso a un contenido extra y exclusivo para miembros. Todo. Es brutal. Y sabéis que también podéis dejar un comentario en la caja de comentarios del vídeo. Que nosotros siempre contestamos. Nos podéis explicar si os ha gustado la ruta que os hemos hecho por Venecia o si habéis visto otras cosas que nosotros no hemos enseñado y nos las queréis recomendar, lo que queráis. Dudas que tengáis, todas las dudas que tengáis, ya sabéis, aquí abajo. Así que nada, nos vemos en un próximo vídeo en... No os podemos decir nada más porque sería... ¡Spoiler! ¡Arrivederci!